Mi mamá me borró de mi propio cumpleaños y dijo, no la feliciten, hoy es el día de su hermana. Fue la frase que sepultó mi cumpleaños número 16. Pero también fue el día que decidí no volver a ser la sombra de nadie, y mucho menos de mi propia hermana. Desde que tengo memoria, vivir en mi casa era como habitar una obra de teatro donde todas las luces apuntaban siempre a Clarisa. Y yo, bueno, yo era el personaje secundario sin líneas importantes, siempre en una esquina del escenario. Nuestra casa estaba en un vecindario común en las afueras de Dallas, bonita por fuera, con un jardín perfectamente recortado y flores artificiales en la entrada. Pero dentro todo era apariencia. Mamá tenía una obsesión por el qué dirán. Podía gritarme hasta el cansancio por un error mínimo, y salir 5 minutos después a saludar a la vecina con la sonrisa más falsa del mundo. Su prioridad no era criar hijas fuertes, era mantener una fachada perfecta, y si algo o alguien amenazaba esa imagen, simplemente lo borraba. Como a mí, el día anterior a mi cumpleaños, me tocó ayudar con la decoración, globos rosas y blancos, una mesa decorada con dulces y un pastel tan grande que parecía para una boda. Mamá me juró, con una sonrisa un poco demasiado forzada, que ese año sería diferente, que el cumpleaños era mío, solo mío, que Clarisa no lo iba a arruinar. Y yo, quise creerle, como una tonta, como una hija que, incluso después de años de decepciones, todavía anhelaba algo tan básico como sentirse especial por un solo día. A las 4 de la tarde, empezaron a llegar los familiares, tíos, tías, primos y primas con sus sonrisas enlatadas y comentarios de qué grande estás. Me senté frente al pastel con mi vestido azul celeste, simple, pero elegido con cariño. No quería destacar demasiado, solo quería existir, que alguien me viera, que mamá me viera. Pero entonces, claro, mamá tomó la palabra, se levantó con una pausa ensayada, alisó su vestido y se aclaró la garganta como si estuviera frente a un micrófono en una gala de premiación. Yo sabía que venía algo, lo sentí en la piel, y no me equivoqué. Quiero pedirles un favor muy especial, dijo con esa voz melosa que usaba cuando preparaba una puñalada disfrazada de afecto. Hoy también celebramos a Clarisa, por sus increíbles logros académicos. Por favor, no feliciten solo a la cumpleañera. Sentí como el suelo se abría debajo de mí. Clarisa, como si lo hubiera tenido planeado desde siempre, se sacó de la bolsa una diadema con letras brillantes que decían Queen y se la puso sobre su cabello rubio, perfectamente alaciado. Todos aplaudieron como si fuera lo más natural del mundo. Y yo, me quedé sentada, como estatua, con el corazón a punto de salirme del pecho. Miré a mi alrededor esperando una señal, una mirada de complicidad, un simple esto está mal. Pero no, nadie dijo nada. Todos actuaban como si fuera lo más lógico del mundo que mi cumpleaños ahora fuera una fiesta compartida con la hija estrella. Incluso papá, ese hombre que siempre encontraba la forma de desaparecer justo cuando más lo necesitábamos, se encogió de hombros, como diciendo, ¿y qué quieres que haga? Mamá empezó a hablar de cómo Clarisa había sacado un 9 en un examen de álgebra. Un 9, como si hubiera ganado una medalla olímpica. Yo tenía 16 años. Era mi cumpleaños número 16. Pero claro, eso no importaba. Algo dentro de mí se rompió. Me levanté, lentamente. Cada paso hacia la mesa donde estaban mis regalos era como una declaración de guerra. Los tomé todos, uno por uno, y regresé a mi silla con la pila entre los brazos. Los familiares murmuraban entre sí, Clarisa me miraba confundida y mamá fruncía el ceño. Pero no dije nada. Solo empecé a abrir los regalos. Frente a todos. Con una sonrisa que claramente decía, no me importa lo que piensen. Gracias, tía linda. Este perfume me encanta. No te preocupes, no pienso prestárselo a Clarisa, dije con voz dulce y sarcástica al mismo tiempo. Las risas incómodas se mezclaban con el silencio tenso. Mamá intentó frenarme. Estás siendo grosera. No. Grosero es que ustedes me roben mis días especiales, le respondí sin siquiera mirarla. Fue la primera vez que me sentí verdaderamente libre. Clarisa, incapaz de soportar que no la estuviera adorando como siempre, lanzó su diadema al suelo y se cruzó de brazos. Pero esta vez, yo no iba a ceder. Esa noche, cuando los invitados se fueron, mamá me miró con ese gesto de mártir profesional que tanto le gustaba. Arruinaste todo por envidiosa, me dijo bajito. La miré directo a los ojos y respondí con voz firme. Lo arruinaste tú hace años. Hoy solo recogí los pedazos. Subí a mi habitación sintiéndome fuerte por primera vez en años. Sabía que lo que había hecho era apenas un pequeño acto de rebeldía, pero era el principio de algo más grande. Había cruzado una línea, y ya no pensaba volver atrás. Las semanas siguientes a mi cumpleaños se sintieron como caminar sobre vidrios rotos. El ambiente en casa era espeso, como si cada palabra se filtrara con veneno. Mamá no hablaba directamente conmigo, pero sus suspiros dramáticos y miradas dolidas lo decían todo. Clarisa, por su parte, se volvió más creativa. Mi maquillaje empezaba a desaparecer misteriosamente.
mi ropa amanecía arrugada, y mis tareas escolares aparecían con páginas rotas. Era obvio que quería volverme loca a punta de pequeñas agresiones disfrazadas de casualidades. Pero yo ya no era la misma de antes. No iba a llorar, no iba a quejarme. Solo observaba y me preparaba. Cuando la confronté una vez, solo me dijo con una sonrisa tan falsa como su rímel: «Ay, hermana, debes estar confundida. Yo nunca haría algo así». Sabía perfectamente que lo disfrutaba. Sabía cómo presionar mis botones sin dejar huella. Y lo más frustrante era ver a papá pasar por el pasillo, ignorando todo, como si no estuviera ocurriendo nada. Se refugiaba en el garaje, viendo televisión o fingiendo que trabajaba en algo que jamás terminaba. Era el rey de la evasión. Fue entonces cuando lo entendí todo. Si quería recuperar el control de mi vida, tenía que empezar por alejarme de ellos. Tenía que construirme desde fuera. Así que una tarde, después de clases, tomé una decisión. Buscaría un trabajo. Sabía que no me haría millonaria, pero cada dólar ganado sería un paso más hacia mi libertad. Y como si el universo quisiera darme una señal, esa misma semana encontré un letrero en la ventana del Sunrise Café, una pequeña cafetería familiar a unas cuadras de casa. Solicitaban ayuda por las tardes. Entré temblando, con el corazón galopando, y pedí hablar con el encargado. George, un hombre mayor con una barba blanca como de postal y ojos bondadosos, me sonrió con tranquilidad. No me preguntó demasiado, solo me pidió que le sirviera una taza de café a un cliente en la barra. Lo hice. No fue perfecto, pero fue suficiente. «Tienes buena actitud», me dijo. «Comienzas mañana». Ese día regresé a casa con una sonrisa que ni Clarisa ni mamá lograron borrar. Tenía mi primer trabajo, tenía un propósito, y aunque no lo supieran, también tenía un plan. Los días comenzaron a adquirir un ritmo distinto. Escuela por la mañana, trabajo por la tarde, y en casa lo justo para dormir. El Sunrise Café se volvió mi refugio. El olor a café molido, los clientes habituales, el tintinear de las tazas, todo era paz. Nadie me juzgaba, nadie me comparaba, nadie me robaba el protagonismo. Y con cada propina, con cada dólar que guardaba en una pequeña caja debajo de mi cama, sentía que volvía a respirar. Pero claro, mamá no tardó en enterarse, y su reacción fue tan predecible como absurda. Una noche, justo al llegar del trabajo, me esperaba en la entrada con los brazos cruzados. «¿De verdad crees que vas a conseguir algo sirviendo café?», me dijo con una mezcla de desprecio y desdén. «Eso no es un futuro». La miré con una serenidad que la descolocó. «Prefiero eso a depender de ti», le respondí, sin levantar la voz. Clarisa, que siempre aparecía como un fantasma cuando había drama, añadió: «¿Qué aspiraciones tan altas? Mesera toda la vida». Sonreí. «Al menos yo me gano lo mío. Tú sigues esperando que te lo regalen». No se lo esperaban. El golpe fue limpio. Sin insultos, sin escándalo. Solo verdad. Y a partir de ese momento, comencé a marcar territorio. A dejar claro que ya no era la misma. Cuando descubrí que Clarisa revisaba mis cosas, le dejé una nota en el escritorio. «Si vuelves a tocar mis cosas, haré públicas tus conversaciones con tu novio secreto». Sabía que era su punto débil. Mamá no sabía que salía con un tipo mayor y Clarisa temía que lo descubriera. Funcionó. No se volvió a meter con mis cosas. Al menos, no tan descaradamente. Las semanas pasaban. Yo trabajaba, ahorraba, y me preparaba. Y entonces decidí dar el siguiente paso: sacar mi licencia de conducir. Con la ayuda de una compañera del café, practiqué en su coche hasta que estuve lista. El día del examen, estaba temblando, pero también llena de determinación. Y lo logré. Salí de la oficina con mi permiso en la mano y una sonrisa que no se me borró en horas. Era mi boleto de salida. Faltaba el auto. No podía aspirar a algo nuevo, ni siquiera decente. Pero busqué, leí anuncios, pregunté a clientes. Y entonces apareció un viejo Honda Civic 2007, con las puertas abolladas y el motor gruñón, pero resistente. Lo compré con mis ahorros, tras una breve negociación con su dueño. El primer viaje que hice fue a casa. Aparqué justo frente al garaje. Entré como si nada y solté la bomba en la cocina. Compré un coche. Mamá dejó caer la cuchara como si se hubiera enterado de un crimen. «¿Te volviste loca? ¿Sabes cuánto cuesta mantener esa chatarra?». Clarisa miró por la ventana y se burló. «Creo que el vecindario escuchó tu coche antes de verlo». Me reí. «Prefiero mi chatarra a tener que pedirles permiso para moverme». Dije eso y salí, dejando a mamá sin palabras por primera vez en mucho tiempo. Ese fue el inicio de mi verdadera independencia. Pequeños pasos, sí, pero cada uno más firme que el anterior. Ya no era la niña invisible, ya no era la sombra. Era alguien que construía su camino, sola, pero libre. Después de comprar el coche, mi siguiente meta estaba clara: dejar de vivir bajo el techo de una mujer que me despreciaba y una hermana que no soportaba verme avanzar sin su permiso. Y la mejor forma de lograrlo era estudiando, pero a mi manera. Sabía que mamá jamás financiaría mi universidad, no por falta de dinero, sino por falta de voluntad, porque en su mundo, invertir en Clarisa era prioridad. Yo era solo un accidente administrativo en sus planes perfectos. Por eso, sin decirle nada a nadie,
Investigué programas académicos en los que pudiera avanzar mis estudios sin depender de ella. Así llegué al programa Early College del Instituto Comunitario, un sistema que me permitía cursar créditos universitarios mientras terminaba la preparatoria. Pasé semanas reuniendo documentos, escribiendo cartas de motivación, buscando recomendaciones. Lo hice todo en secreto, porque sabía que si mamá se enteraba, encontraría la forma de sabotearlo. Pero algo se me escapó. La escuela envió una copia de la carta de aceptación a su correo electrónico. Cuando volví del trabajo esa tarde, ella ya estaba sentada en la sala, con la carta impresa en la mano y fuego en los ojos. ¿Quién te crees que eres para hacer esto sin consultarme?, me gritó. ¿Acaso yo no tengo voz en esto? La miré con calma. Estaba tan harta de sus berrinches que ya ni siquiera me dolían. No tienes voz en mi futuro. Renunciaste a eso hace años. Se quedó sin palabras. No estaba acostumbrada a que la enfrentaran. Su cara pasó del enojo al desconcierto en segundos. Pero detrás de todo ese teatro, yo vi lo que de verdad había ahí: miedo. Miedo a perder el control. Miedo a que su hija invisible se estuviera volviendo invencible. Clarissa, como siempre, no tardó en aparecer con su toque de veneno. Subió historias a redes riéndose de mí, diciendo que estudiar en un community college era como celebrar que te aceptaran en el kinder. Le respondí con una sola frase en los comentarios: trata de pasar álgebra básica antes de burlarte de mí. Y funcionó. Sus publicaciones desaparecieron al poco rato. A mí ya no me afectaban sus bromas. Me concentré en lo importante: avanzar, ganar independencia, dejar de mirar atrás. Con el dinero del café y las becas parciales que empecé a recibir por mantener buenas calificaciones, me fui abriendo camino. Asistí a talleres gratuitos sobre finanzas, aprendí a invertir lo poco que tenía y hasta empecé a llevar un control preciso de cada centavo que ganaba. Pero entonces descubrí algo que, aunque debería haber esperado, me dejó helada. El fondo universitario que mis abuelos habían abierto a mi nombre había desaparecido. Vacío. Mamá lo había usado. Todo. Para Clarissa. Tenía los documentos, los comprobantes, las firmas, todo. Y aunque me temblaban las manos, no dije nada. No todavía. Guardé los papeles en una carpeta con copias digitales y lo dejé pasar. No porque me resignara, sino porque estaba jugando a largo plazo. Seguía trabajando en el café, pero ahora tenía más responsabilidades. George, el dueño, me promovió a encargada de turno. Organizaba horarios, inventario, pedidos. Y lo hacía con una satisfacción que no me daba ningún aplauso familiar. Mi vida era cansada, pero era mía. Y eso lo era todo. Mientras tanto, mamá seguía creando su mundo de fantasía en redes sociales. Fotos editadas de Clarissa con premios irrelevantes, frases motivacionales vacías, y una narrativa donde yo simplemente no existía. Yo ya no era útil para sus fotos perfectas. Así que me borró. No me importaba, porque yo sabía la verdad. Sabía que mientras ella vivía para la aprobación de los demás, yo estaba construyendo mi salida. Y entonces, descubrí algo aún más doloroso. No solo me había robado el fondo, sino que Clarissa se postulaba para la misma universidad a la que yo quería ir. Y mamá lo apostaba todo a eso. Tutores, cursos, dinero, tiempo. Yo, en cambio, seguía trabajando y estudiando, en silencio. Pero no me iba a quedar atrás. Reuní todas mis cartas de recomendación, certificados, prácticas laborales, notas, pruebas. Todo. Y lo envié a la misma universidad. Y no solo fui admitida, me dieron beca completa. El día que llegaron las cartas fue épico. Mamá abrió la de Clarissa primero y gritó como si hubiera ganado la lotería. Clarissa lloraba, se grababa para Instagram, y mamá la abrazaba como si fuera la encarnación del orgullo materno. Después abrió la mía. Silencio. Ni un suspiro. Ni un felicidades. Nada. Y luego el golpe final. Mi beca congeló el expediente financiero familiar. Como yo todavía figuraba en el mismo domicilio, el sistema ajustó el rango de ingresos y Clarissa quedó en revisión. Sin ayuda económica. Con todo lo que eso implicaba. Cuando se enteraron, empezaron a correr. Llamadas, correos, quejas. Yo solo las observaba mientras me servía un café. Ellas no sabían que todo eso era consecuencia de mi solicitud. Jamás imaginaron que una sola decisión mía podía alterarles el mundo. No lo grité, no lo presumí, no hice escenas. Solo dejé mi taza en el lavaplatos y al pasar junto a ellas, le dije a Clarissa: se llama mérito. Y cuesta más que tus zapatos de diseñador. Y a mamá, sin mirarla: gracias por robarme el fondo. Me enseñaste a no depender de nadie. Hoy te lo agradezco. Salí de esa casa sintiendo,
por fin, que el juego había cambiado. Y yo era quien movía las piezas. Pasaron casi 6 meses desde aquel día en que mamá descubrió que yo tenía beca completa y que, gracias a ese tecnicismo financiero, Clarisa ya no tenía acceso al apoyo económico que esperaban. Lo que para mí fue una victoria silenciosa, para ellas fue el principio de un desmoronamiento que no pudieron controlar. Clarisa intentó mantener la apariencia. Seguía publicando fotos en la universidad, fingiendo una vida estable, sonriendo en rincones bonitos del campus, compartiendo frases vacías con hashtags como College Queen o Future Boss. Pero tarde o temprano, la verdad se impone. En menos de 2 meses, llegó el aviso de suspensión por falta de pago. Mamá, desesperada, hizo lo impensable. Solicitó un préstamo estudiantil con la tasa más alta posible, sin leer la letra pequeña. El dinero apenas alcanzó para tapar el primer hoyo. Pero esa deuda se convirtió en una carga que las arrastraría lentamente. Mientras ellas se hundían en sus decisiones, yo florecía. Mi beca me cubría todo. Vivía en el campus, trabajaba medio tiempo como asistente en el departamento académico, y tenía una rutina ordenada. Mis días eran agotadores, pero también llenos de propósito. Dormía bien. Comía mejor. Estaba sana. Feliz. En paz. Y entonces, un día, llegó el mensaje. De mamá. ¿Puedes venir este fin de semana? Necesitamos hablar. Es urgente. No decía yo. Decía necesitamos. Sabía lo que venía. Esa mujer no sabía pedir. No sabía rendirse. Pero ahí estaba, escribiéndome como si la urgencia la hubiera humanizado por un momento. Le respondí solo esto. Estaré allá el sábado a las 4. 10 minutos. Ni uno más. Cuando llegué, la escena era triste y patética. Clarisa, con ojeras, sin maquillaje, en pijama. Mamá, sentada con una carpeta de documentos frente a ella, temblando por dentro aunque fingía serenidad. Todo se ha complicado, dijo mamá, necesitamos soluciones familiares. La interrumpí. Habla claro. Suspiró. Trago saliva. Queremos que tomes un préstamo también. Solo por este semestre. Para que Clarisa no pierda el año. Luego lo cancelamos. Me quedé viéndola. Sentí una mezcla de asco y risa. La mujer que me robó mi fondo, que me llamó fracasada, que me humilló en cada oportunidad, ¿ahora me pedía ayuda? Me levanté sin tocar la silla y le respondí con la voz más fría que tengo. Si Clarisa quiere estudiar, que trabaje. Como hice yo. Si se gastó su futuro en ropa y fiestas, que aprenda a vivir con consecuencias. Mamá se puso roja. Gritó que estaba siendo cruel. Cruel fue lo tuyo, le dije. Cuando me borraron de mi propio cumpleaños, cuando me dejaron sin apoyo, sin voz, sin nada. Clarisa lloraba. Me dijo, tú no sabes lo difícil que es ser yo. La presión que siento. La miré en silencio. Ella seguía viéndose a sí misma como víctima. Y eso era lo más triste. No había aprendido nada. Caminé hacia la puerta. Antes de irme, saqué de mi mochila una carpeta amarilla. La puse sobre la mesa. Contenía copias de los movimientos del fondo universitario, con fechas, firmas de mamá, y el documento que demostraba que originalmente estaba a mi nombre. Por si algún día un juez quiere saber por qué le robaste a tu hija mayor para sostener a tu hija menor. La cara de mamá se deformó. Se levantó bruscamente, pero ya era tarde. Yo ya estaba afuera. Esa fue la última vez que puse un pie en esa casa. No regresé para Navidad. Ni para los cumpleaños. Ni para los mensajes de te queremos que llegaron después. Ya no les debía nada. Ni explicaciones. Ni presencia. Ni perdón. Seguí adelante. Me gradué con honores. Magna cum laude. Nadie en mi familia fue a la ceremonia. No los invité. No los quería ahí. Ese día era mío. Solo mío. Cuando el fotógrafo me pidió que sonriera, lo hice. Y no fue una sonrisa para mostrarle a alguien que había ganado. Fue una sonrisa para mí. Por haber sobrevivido. Por no haberme rendido. Por haber salido entera de un lugar diseñado para romperme. Al salir del evento, me subí a mi auto. No al viejo Honda, sino a mi nuevo Subaru, comprado con mi propio crédito, construido con disciplina y constancia. Revisé el celular antes de arrancar. Había un solo mensaje. De mamá. Hoy es un gran día para ti. Felicitaciones. Te queremos. Lo leí en silencio. Y lo borré. No por odio. Sino porque ya no era necesario. No iba a cargar con historias que no eran mías. No iba a esperar más reconocimiento. No iba a buscar un cierre con personas que se negaron a darme siquiera un comienzo justo. Ese día conduje sin rumbo por casi 1 hora. Paré en un parque.
Me senté en una banca y vi pasar la vida. Niños, parejas, ancianos, todos en paz. Y por fin entendí que era lo que había estado buscando todo ese tiempo. No era venganza. No era aprobación. Era esto. Silencio. Propio. Profundo. Real. Y mientras el sol caía lentamente, recordé aquella frase que me marcó desde los 16 años. No la feliciten. Hoy es el día de su hermana. Sonreí. Esta vez sin rabia. Sin rencor. Porque ahora sabía algo que ni ellas pudieron arrebatarme. Este sí era mi día. Y nadie, ni ayer, ni hoy, ni nunca más, volvería a robármelo.